Bienvenidas, bienvenidos nuevamente al grupo de Noctum en Telegram. En esta ocasión me acompaña un amigo que me acaba de relatar una historia, me la acaba de compartir y al mismo tiempo pues yo se las quiero compartir a ustedes porque me resulta bastante interesante. Espero que ustedes compartan esa misma opinión. Bien, pues vamos a comenzar. Obviamente no vamos a dar datos ni nada como en otras ocasiones para evitar molestar a las personas que son protagonistas de este tipo de hechos y que la mayoría de las veces, como en esta ocasión, desea que sea respetado ese anonimato y que nada más se cuente la historia pues como tal sucedió. Bien, pues estos son unos amigos que se conocen por circunstancias de la vida en una reunión, en un lugar. Posteriormente se convierten en compañeros de labor, de trabajo también, comparten tiempo, comparten salidas a divertirse, se empiezan a llevar bien, se empieza a formar una amistad, una confianza entre ellos, como muchos de nosotras y nosotros hemos tenido así amistades. Y en alguna ocasión, en alguna reunión, en algún momento, se presta para estar platicando de cierto tipo de temas y sale a colación el tema de lo paranormal, el tema de lo extraño, el tema del misterio, el tema de lo oculto. Y este amigo le confiesa que él durante mucho tiempo llevó a cabo lo que nosotros conoceríamos como prácticas ocultistas, prácticas esotéricas, prácticas de invocación, de fuerzas, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes sabrán a lo que me refiero. Y al parecer todo esto giraba alrededor de un libro. Realmente el libro no especificó en su relato de dónde lo obtuvo o quién se lo dio, pero al parecer sí tenía él amistades. Yo me atrevo a aventurarme a decir por experiencia propia y de otros conocidos que por característica singular de las edades, cuando estamos entre los 14, 16, 17 años, pues nos atrae todo este tipo de amistades y tanto de conocimientos que no son muy comunes, ¿no? El lado oscuro tiene algo de seductor, sobre todo cuando somos jóvenes. Y tiene algo que nos atrae el peligro, nos atrae lo prohibido, nos atrae lo que es lo adverso a lo que nos enseñan a hacer como buenas personas y pues a veces caemos en este tipo de temas o incluso de prácticas. Entonces yo me imagino que él comenzó a conocer gente que practicaba ya todo este tipo de cosas y por ahí habrá obtenido conocimientos y este famoso libro que no especifica en su relato cuál fue o de qué estilo era. Pero bien, siguen en la plática, él ya con esa confianza de tiempo, de ser amigos, compañeros, pues le exterioriza que en una ocasión, ya después de haber sufrido algunas cosas raritas, algunas cosas fuera de lo normal, hubo una ocasión. Para esto él ya compartía la habitación con un muy buen amigo de él. Él vivía con un muy buen amigo, compartían, me imagino que la renta y los gastos y la habitación pues para vivir, para seguir subsistiendo, fuera ya él de su hogar. Entonces hay una noche, hay una ocasión, sin previo aviso, sin nada, él recuerda que deja abierta una pequeña ventana. Había en la habitación donde se encontraban, compartían la cama porque pues no había otra, compartían la cama los dos amigos para pernoctar. A un lado, en una pared, había una pequeña ventana y por alguna razón estaba abierta. Se quedó abierta esa noche. Entonces él refiere que estando dormido, ya me imagino que en horas de la madrugada, por lo que relata, pues comenzó a sentirse inquieto, comenzó a sentir lo que comúnmente le conocemos como la subida del muerto, o en otras explicaciones científicas le llaman parálisis del sueño, que son cosas parecidas, aunque tienen algunos relatan
episodios distintos, pero bueno, empieza a sentir esta subida del muerto, empieza a sentir la inmovilidad, el terror, se despierta, obviamente en estas crisis no se puede uno mover, no puede uno gritar, no puede articular palabras, el cuerpo no reacciona, y cuando es capaz de abrir los ojos, resulta que ante él, subido en su pecho, en su tórax, tiene una especie de duende. Él lo describe como un duende de aproximadamente unos 30 centímetros de alto. No describe plenamente lo que es porque me imagino que con el nervio y en la oscuridad pues no alcanzó a distinguir bien los rasgos, pero él veía la forma, la figura, y este duende lo tenía al parecer como inmovilizado y lo estaba agrediendo físicamente. Le estaba empezando a hacer cosas, lo empezó a agredir y él sentía arañazos, sentía que lo arañaban por la espalda. Yo he escuchado incluso historias de personas que dicen que tienen esta subida del muerto, esta parálisis, ya con previos episodios de ataques previos a esto, y que aunque no ven físicamente a la entidad, sienten los arañazos pegados al colchón. O sea, yo he escuchado otras historias donde, aunque no hay una manifestación, no hay una visión de nada, pero sienten ellos durante la parálisis arañazos por adentro del colchón. Y bueno, ahorita veremos la consecuencia de esto. Entonces no es una historia disparatada ni fuera de otras experiencias que hemos tenido la oportunidad de escuchar. Bien, pues este amigo siente esto, obviamente se llena de horror, se llena de nervio, se llena de mucho miedo, no sabe qué le está pasando, es incapaz de moverse, de gritar, de despertar a su amigo que está durmiendo a un lado. Y cuando ya haciendo acopio de mucha fuerza y de poder de convencimiento de su mente, no sabemos si habrá orado alguna protección divina, eso sí no lo manifestó, pero a base de fuerza, de voluntad, de miedo y de todo esto, logra moverse un poco, logra como que reaccionar un momento. Sin embargo, sigue totalmente atado, y ante esto la presencia, la manifestación de este como duende se aleja, se quita de encima de él. Él refiere que entonces en ese momento pudo voltear un poquito su cabeza, pudo hacer un poquito la vista hacia el lado donde estaba aquella ventana, aquella pared, y ve cómo este duende, esta presencia, se sube a un mueble que había ahí y del mueble brinca al marco de la ventana que estaba abierta. Y en ese momento, con todo el horror, gira la cabeza, voltea. Él le alcanza a ver unos ojos al parecer como verduzcos que brillaban en lo oscuro, una especie de ojos como de gato, los manifiesta así. Y el duende, así en perfecto castellano, y no sabemos si fue una voz o si fue solamente una voz en su cabeza de él, pero le dice que va a volver, que va a regresar. Le hace esta sentencia y brinca por la ventana y se sale. Cuando hace esto el duende, él en ese momento es capaz de moverse. O sea, coincide con el abandono de la entidad de aquel cuarto, coincide con que él recupera la movilidad de su cuerpo. Y entonces se levanta y con todo ese nervio y ese espanto, pues despierta a su compañero, lo mueve, le empieza a decir. Aquel pues primero no reacciona muy bien, que digamos, porque estaba profundamente dormido. Ya él le manifiesta que lo están atacando, que lo acaban de atacar, que algo sucedió. Prenden, encienden la bombilla eléctrica, la luz para ver, pues no encuentra nada. Y él le dice, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué es? Y entonces ya el amigo, con cierto recato, con cierta pena, pues le explica lo del duende. Obviamente la primera reacción de aquel amigo es de alguna manera de incredulidad y de burlarse de él y de decirle que no lo esté molestando con ese tipo de tonterías, ¿no? Porque él se levantó creyendo que había un agresor adentro de él. Había un peligro,
Cuando aquel le refiere la experiencia, pues su primera impresión es decirle: no me estés molestando, no me juegues estas bromas tan tontas. Pero el amigo le dice: obsérvame mi espalda, porque me estuvo arañando la espalda. ¿Y cuál es la sorpresa de ambos? Que efectivamente presentaba rasguños en su espalda, los cuales eran imposibles que él se los hubiera hecho a él mismo. Eran unos rasguños que eran totalmente palpables. Entonces ahí el amigo ya le cree, ya cambia totalmente su expresión y pues le dice que cómo estuvo, ya se empieza a interesar en qué sucedió y pues le vuelve a relatar lo mismo. Me imagino que el amigo también se espantó un poco de la experiencia, y aunque con aquella incredulidad, pero pues las lesiones físicas ahí estaban, recientes, porque se veían recientes, no eran lesiones viejas ni nada, eran lesiones recientes de unos arañazos que también, como les digo, son muy comunes en este tipo de historias. Cuando se realizan conjuros, se realizan rituales, se realizan actos de fe a lo que sea, y se conjura entidades y se dicen nombres y todo esto, pues hay una reacción. Y cuando estos rituales, estas oraciones se hacen a entidades oscuras, a entidades del bajo astral, a entidades que son obviamente fuera de todo lo humano, pues traen consecuencias, y muchas de ellas, las primeras manifestaciones, son estos ataques y estos rasguños. Pero bueno, posteriormente estuvo un tiempo ya, él religiosamente ya cerraba aquella ventana, o sea, ya después de esa noche nunca quiso volverla a dejar abierta, porque sentía que volvía a cumplir lo que le sentenció aquel duende, que iba a regresar y pues iba a volver a meter por la ventana. Y así estuvo con este tipo de miedo, hasta que una ocasión, no recuerdo bien si fue esta misma ventana o fue otra, fue la misma ventana. En la misma ventana, me confirma aquí nuestro amigo, que fue en la misma ventana. Él tuvo ganas de fumarse un cigarro una noche y abrió la ventana para poder sacar el humo por ahí, que estuviera ventilado. Y justamente al abrirla se encuentra ante él algo que describió como un demonio. Describe una especie de demonio con unos cuernos muy sendos, muy grandes, una nariz totalmente deforme, afilada, espantosa, y una silueta que lo dejó helado, o sea, lo hizo volver a sentir un terror apabullante. Y su reacción inmediata fue volver a cerrar la ventana. O sea, apenas la estaba abriendo y se encuentra con aquella cosa enfrente, le recuerda todo aquel terror, y más viendo este demonio, que me imagino yo que era mucho más grande, de mucha más estatura que aquel duende que vio, pues cierra inmediatamente la ventana. Le vuelve a contar a su amigo, le dice, y pues titubeantes o como sea, abren de nuevo la ventana y ya aquella cosa ya no está, ya no apareció. Pero él, a partir de todos estos asuntos, de estas como consecuencias, se podría decir, pues se empieza a querer alejar de todo aquello. Empieza a ver que ya hay consecuencias muy funestas, que ya hay unos espantos que lo sobrepasan, que ya realmente lo que a lo mejor empezó, él dice que empezó pues porque le fuera bien en sus asuntos. O sea, él comenzó este tipo de rituales, de encantamientos, de seguimiento de los rituales del libro, pues para que le fuera bien, vamos a decirlo así, pues en la suerte, en el trabajo, en el dinero, en el amor, o en lo que ustedes le quieran poner. Pero al final se dio cuenta que había este tipo ya de consecuencias. Se empieza a alejar de todo esto, se empieza a querer deshacer de este asunto. Yo me atrevo a aventurar, a interpretar y a decir, aunque él no lo dijo, pues que buscó consejo con quienes lo habían iniciado en todo este camino. Seguramente buscó consejo de cómo cerrar todo este tipo de portales que se abren cuando uno practica estas cosas.
Y el ritual que llevó a cabo, que fue con lo que culmina el relato, es que pues encendió una pequeña hoguera, hizo una especie de baile ritual en el que estaba cerrando estos círculos, estos pórticos, estas puertas, y no podía dejar de consumarlo porque le habían advertido de cierta manera que podía atraer a un demonio hacia su plano y podían las cosas hacerse todavía muchísimo peor, porque en este tipo de rituales de cerrar pórticos pues se mantienen abiertos y puede haber otras entidades que se sientan atraídas según a lo que él le habrán aconsejado o lo que le habrán dicho. Entonces, bueno, pues, sintió miedo porque las llamas empezaron a crecer de intensidad, se empezaron a alargar y hacían como una especie de remolino, y él, ante esta reacción del fuego, mientras él hacía este baile ritual, pues le sorprendió, le dio miedo, lo volvió a impresionar porque nunca esperó que el fuego tuviera esa reacción. Pero bueno, nos habla de que efectivamente existía algo ahí que a lo mejor de cierta manera estaba reaccionando hacia el rito de el cerramiento de este tipo de puertas, de estas manifestaciones, de estas entidades, de estas fuerzas. Hasta ahí llegó más o menos el relato. Parece que lo llevó a cabo, parece que eso le dio fin a todo este tipo de manifestaciones, y finalmente tuvo que regalar ese libro, lo tuvo que regalar a una de estas personas que parece que estaban más versadas en este tipo de cosas, y después pues se apegó a la iglesia, se apegó a una religión, y al parecer eso le ayudó bastante ya a terminar con este tipo de manifestaciones. Es un relato que queda ahí. A mí se me hizo muy interesante, me lo compartió de muy buen agrado este amigo. Yo se los comparto a ustedes. Sería bueno e interesante si han escuchado algo similar, algo parecido, o les ha sucedido algo también así, pues nos lo pueden dejar aquí en el grupo de Telegram o en los comentarios en el video de YouTube. Seguramente subamos esta grabación a YouTube también, como hemos hecho con otras. Y pues yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración, por su apoyo en el canal y por seguir confiando en nosotros. Seguimos esperando a que YouTube nos mande nuestro PIN para seguir con el proyecto del canal. Pero yo les agradezco mucho a todas y a todos que no ha decaído su ánimo ni su apoyo, porque han seguido subiendo los seguidores, y eso a mí me llena de optimismo y de muchas ganas para seguirles trayendo historias. Tengo ahí ya varias en el tintero. Algunos amigos como de esta ocasión se han animado a contarme algunas muy interesantes. Tenemos ahí varias, pero no las quiero agotar porque las quiero ir reservando para cuando ya estemos plenamente otra vez de nuevo activos en YouTube y ustedes la puedan disfrutar. Sin embargo, periódicamente seguiremos compartiendo leyendas e historias, y espero que nos volvamos a ver pronto en alguna entrega más. Que estén muy bien todos y todas ustedes, sus familias, y que pasen muy buenas noches.